Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor Seth Gutiérrez Maldonado. Un privilegio y como siempre es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día para traerle una información precisa de la Escritura. Sí, la enseñanza la hemos extraído de la Escritura para compartirla con usted, para aprenderlas juntos, para que tengamos este conocimiento usted y yo, en unidad, poder entender parte del plan de Dios. Le doy gracias a Dios por estar aquí con nosotros hoy en este día. El tema de hoy es encontrando las diferencias. Mire, yo sé que quizás usted se ha topado en ocasiones que en algunos periódicos o revistas de entretenimiento ha encontrado dos cuadros, dos fotos o dibujos que casi son parecidos. Pero hay diferencias entre ellos. Y estas diferencias están en algunos cuadros bien ocultos. En algunos otros están superficialmente. Los podemos encontrar rápidamente. Por ejemplo, podemos nosotros encontrar en un cuadro un florero y en el cuadro semejante también el mismo florero, pero quizás le haga falta una raya, quizás le haga falta el asa del florero, en fin, un detalle pequeño. Y se nos invita a que nosotros busquemos las diferencias que hay entre los dos cuadros. Mire, le estamos poniendo ahorita un cuadro, mejor dicho, dos cuadros que parecen semejantes, mas no lo son. Hay diferencias entre uno y el otro. Empiece a observar, por favor. Cheque uno, cheque el otro. ¿Ya encontró alguna diferencia? A ver, tómese más tiempo, siga analizando. ¿Cuántas ha encontrado? ¿Una? ¿Dos o más diferencias? Quizás se sienta usted bajo una opresión en este momento al estarle yo motivando a buscar las diferencias. Pero tómelo con calma, siga observando el cuadro, siga analizando, vaya verificando qué hay en uno, qué no hay en el otro. Observe los pequeños detalles, ahí generalmente encontramos nosotros la diferencia. Quizás sea, no en este cuadro, pero en algunos otros, por decirlo así, cuando encontramos ahí una figura de una persona, podemos quizás darnos cuenta que un calcetín es diferente al otro, o quizás una flor le hace falta un pétalo, algo así. Pero observe usted en este cuadro, siga checando, verificando. Bien, siga, no tenga preocupación, si no encuentra ninguno no importa. Lo importante es de que usted observe que hay diferencias ahí, o por lo menos si no las ha visto, déjeme decirle que hay diferencias. Realmente en algunos, como le decía, son notables, en otros no son notables. Ahora, ¿por qué le traigo yo a usted iniciando el programa con este tema de los cuadros, de las diferencias? Mire, porque entre la multitud de personas tenemos que encontrar que las personas somos diferentes, en muchas áreas somos diferentes. Pero delante de los ojos de Dios solamente hay dos tipos de personas: sus hijos y los que no son sus hijos. Entonces Dios está viendo, como quien dice, dos cuadros: un cuadro donde se mueven sus hijos y otro cuadro donde no se mueven sus hijos. Voy a usar otros términos que se usan en diferentes lugares. Podemos nosotros meditar en todas las personas que decimos que somos cristianos o cristianas según el sexo, ¿verdad? Bueno, nosotros que decimos que somos cristianos y aquellos que no lo son. Porque debemos de entender que hay muchas personas en el mundo que no son cristianos. Es más, ni siquiera dicen que son cristianos. Pero hoy vamos a tratar de analizar precisamente esta área para darnos cuenta, usted y yo, no en los demás, sino nosotros mismos, si realmente hay diferencias. De eso se trata el tema de hoy, encontrando las diferencias. Entonces, hay personas
por favor escúcheme, hay personas que ni les va ni les viene todo lo relacionado a su vida espiritual. No han pensado dónde van a pasar la eternidad, si en el cielo o en el infierno. Pues mucho menos han pensado, ¿verdad?, que hay un Salvador. Entonces, podríamos también encontrar personas que, aunque tengan esas características, puedan decir que son cristianos. Pero eso es precisamente lo que vamos a tratar hoy en este día, verificar por medio de las diferencias si realmente estamos viviendo una vida cristiana o solamente decimos que somos cristianos. Mire, porque en el libro de la Biblia, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 17, encontramos esta información de parte de Dios. Voy a leerle el versículo 17 y el versículo 18. Voy a la Biblia, doy vuelta, llego al libro de Efesios, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta es una palabra de Dios para nosotros los que decimos que somos cristianos. Si nosotros estamos diciendo que somos cristianos, entonces el Señor nos está requiriendo algo. Y tenemos que entender claramente lo que significa la palabra requerir. Es algo semejante a exigir. Dios exige, Dios requiere, ¿qué cosa? Que no andemos como las otras personas que dicen que no son cristianas. Pueden tener cualquier religión, pueden vivir en cualquier parte del mundo, pero lo que sí ellos saben realmente que no son cristianos. Ahora, aquí lo que el Dios nos está diciendo es que Él está requiriendo de todos aquellos que decimos cristianos que ya no andemos como aquellos que no son cristianos. ¿Cómo andan aquellas personas que no son cristianas? Pues nos dice aquí que andan en la vanidad de su mente. Nos dice el versículo 18 que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es la forma interna que está constituyendo a toda persona que, aunque diga que es cristiana, pero está esto dentro de su corazón. No tienen entendimiento, no tienen conocimiento, no tienen información de Dios. ¿Por qué razón, por qué motivos es que son ajenos a la vida de Dios? Uno puede encontrarse, por decirlo así, con una pareja y esta pareja trae varios hijos. Podemos decir, bueno, no hijos, trae varios niños a su cargo. Quizás traiga 5, traiga 6 y uno puede preguntarle, ¿todos son tus hijos? Y esa persona nos puede decir, estos sí, estos son ajenos. Es decir, estos sí son mis hijos, estos no son mis hijos, son ajenos. Ahora fíjense bien lo que Dios nos está diciendo, que si somos cristianos, nosotros no debemos de ser ajenos de la vida de Dios. Es decir, tenemos que tener conocimiento, debemos de dejar de ser ignorantes de cuál es el corazón de Dios. Y cuando esto sucede en nuestras vidas, es decir, cuando nosotros somos ignorantes de la vida de Dios, mire lo que nos dice aquí la Escritura, es únicamente por la dureza de nuestro corazón. Porque nuestro corazón está entenebrecido. Entonces, si estamos diciendo que somos cristianos, Dios nos dice aquí claramente que Él requiere una cosa, que ya no andemos como el resto de las personas, que aunque digan que son cristianos, no viven una vida cristiana. Esto es algo interesante para cada uno de nosotros, tenemos que entenderlo. Ahora, si usted no es cristiano, usted puede venir a la familia de Dios, pero tiene que encontrar o tiene que darse cuenta del requerimiento que Dios pone a los que somos sus hijos. Hay un requerimiento entre el estilo de vida de unos y el estilo de vida de los otros, de aquellos que no aman a Dios. Permítame un tiempo. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser... Regresamos, gracias que continúa con nosotros. Estamos investigando, ¿verdad?, cómo Dios nos está requiriendo a los que decimos que somos cristianos. Él nos está requiriendo que tengamos un estilo de vida diferente a aquellos que no lo son. No lo está requiriendo. Y de eso se trata el tema de hoy en este día.
El tema es ver si realmente hay diferencias entre uno y otro cuadro. Entonces Dios nos dice que debe de haber grandes diferencias, bien claras, bien marcadas, bien visibles a todo ojo. La forma de vivir debe de ser totalmente diferente, la de los cristianos a los que no son cristianos. Ellos, sean padres, o sean nuestros hijos, o sean nuestros vecinos, o sean nuestros condiscípulos, sean nuestros amigos, sea quien sea, que trata con nosotros o nos ve en cualquier lugar, ellos tienen que darse cuenta, ellos tienen que ver la diferencia entre el estilo de vida del cristiano, usted o yo, y de los que no son cristianos. Ellos tienen que decir, él es diferente. Lo podemos encontrar en la Escritura en una gran cantidad de citas. Los fariseos, los religiosos, los escribas que habían mandado crucificar al Señor Jesucristo por medio de complot. Mire, yo le quiero decir que cuando los primeros discípulos del Señor Jesucristo empezaron a moverse en toda área, aunque ellos eran indoctos, es decir, eran personas iletradas, ellos, los religiosos, podían ver la gran diferencia entre los que sí y entre los que no. Algo podían ver en ellos. Y ellos decían, ellos andaban con Jesús. Podían ver la gran diferencia entre los que andaban con Jesús, sus seguidores, y los que no. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta. Nosotros los cristianos, los que decimos que somos cristianos, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿realmente estoy marcando las diferencias entre los que no lo son y yo que digo que lo soy? Porque si en realidad no hay diferencia, déjeme decirle, estamos en una situación muy peligrosa, muy difícil. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo como piedra de tropiezo, porque alguien puede decir, si este dice que es cristiano y mira cómo vive, mira cómo anda, preferible seguir como estoy. Pero ¿cuándo van a decir esas personas, fíjese bien, cuándo van a decir ellos que nosotros en realidad somos diferentes? Hay pasajes en la Escritura que nos ayudan a entender eso. Yo quiero ir a alguno de ellos. Mire, hay pasajes en la Escritura que marcan claramente las cosas que se tienen que dejar para marcar diferencias y se vean los dos cuadros de una manera bien clara, totalmente diferentes. Como los cuadros que le mostré en un principio, aquí están otra vez en la pantalla. Quizás nos ha costado trabajo ver la diferencia. A nuestros amigos, a nuestros familiares les cuesta trabajo ver esas diferencias. Si les cuesta trabajo ver las diferencias, tenemos que caminar, tenemos que hacer cambios en nuestra vida para que esas diferencias sean bien marcadas. Como por ejemplo cuando éramos borrachos o alcohólicos, ahora que nos digan, ya no es borracho, ya no es un alcohólico. Sí. Cuando nosotros desechemos la mentira y hablemos la verdad, entonces ellos van a decir, es diferente. Aquí hay una diferencia muy, muy marcada. Yo puedo encontrar una gran cantidad de personas, ¿verdad?, que dicen ser cristianos, y cada mentira en las cuales se les puede encontrar. Ahora, yo también es posible que tenga esta falla. Quizás usted lleva a hacer un trabajo y le dicen, véngase mañana a tales horas, ya va a estar. Y usted va y llega a ese lugar y su trabajo ni siquiera ha sido empezado, y le dan otra cita y le dan otra fecha, 3, 4, y sigue las cosas igual. Y en muchas ocasiones le dicen que ya le arreglaron, ya le repararon el aparato, el equipo, lo que sea, y usted lo encuentra que después que se lo entregaron está igualito. No hubo movimiento, solamente le cobraron un dinero. Entonces, cuando la gente vea que nosotros estamos desechando la mentira,
ellos van a decir, ese es diferente, ese sí es un ejemplo, es semejante a Jesucristo, o por lo menos en parte es semejante a Jesús, porque Jesús no fue mentiroso, no es mentiroso. La Escritura nos dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Imagínense el testimonio que tenemos delante de Dios. Dios nos dice que Él no es hijo de hombre para que mienta. Sabe que mentimos. Entonces, cuando nosotros desechamos la mentira, cuando nosotros nos enojamos pero no pecamos, cuando no le damos lugar al diablo, cuando robábamos y ya no robamos, cuando ya no salen palabras corrompidas de nuestra boca, ya no salen sapos, culebras, y bueno, todo eso que usted y yo sabemos. Cuando ya no salen, porque hoy salen por todos los labios, casi aunque no haya enojo en las personas, bueno, ya están acostumbradas. Yo he encontrado personas que, bueno, una palabra adecuada y para eso ya le antecedió 4 o 5 maldiciones. La gente va a decir, hay un cambio en este cuadro y en este otro bastante notable cuando nos hayamos quitado toda amargura, todo enojo, toda gritería y maledicencia, toda malicia. Cuando esto ocurre en nuestras vidas, la gente va a decir, ellos o él es diferente. Y eso, déjeme decirle, le va a dar un gozo a Dios en su corazón de tener un hijo que es bastante, se me fue el término, que es bastante parecido a su hijo Jesús. Yo sé, nunca vamos a llegar a su estatura, a su medida, pero esa es la meta que debemos de tener. Y vamos a llegar a ella cuando partamos de este mundo, porque Dios nos va a hacer semejantes a su Hijo Jesucristo. Tendremos un cuerpo semejante. Le estoy hablando de la Escritura, aquí está en la Biblia. Mire, tenemos una cita aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 13 y 14. En 2 de Corintios nosotros podemos darnos cuenta, fíjese bien, que sin esto, como fruto externo, mire, claramente debemos de entender que lo único que tengo es un disfraz de ángel de luz. Cuando yo digo que soy cristiano, pero mi comportamiento o mi interior sigue viviendo una vida como siempre ha sido vivida, mala, desagradable a los ojos de Dios. El versículo 13 de 2 de Corintios capítulo 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto es lo que hace el diablo. Él se disfraza como ángel de luz. Es decir, por fuera parece muy esplendoroso, muy amigable, muy dádivo a entregar todas las cosas a los demás, pero el corazón fue descubierto por el Señor Jesucristo, y Él dijo, el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. Aunque por fuera, bueno, muchos pudieran alabarle. Entonces, cuando en nuestros corazones, en nuestras vidas, no hay estas marcadas diferencias, mire, lo único que somos, como nos dice aquí la Escritura, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Solo disfraz, solo lo externo, pero el interno, igual. Permítame, por favor. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Continuamos, gracias por continuar aquí con nosotros. Es para mí un privilegio, muchas gracias realmente. Yo le estoy trayendo un mensaje de lo invisible para hacerlo visible por medio de la Escritura, por medio de la palabra del Señor, y esto es un privilegio para mí. Estamos hablando si verdaderamente están bien marcadas las diferencias entre aquellos que decimos que somos cristianos y los que no lo son. Miren, en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 11 al versículo 14 encontramos un ejemplo. Y realmente era un cristiano el que estaba haciendo esto, pero
se había descuidado. Y esto pasa, o es posible que pase en algunos de nosotros. Nos descuidamos en ciertas áreas que no son cubiertas, áreas que en realidad estamos siendo nosotros engañados por el mentiroso. Pero mire, aquí podemos encontrar un pasaje que Pablo está describiendo. Voy a leer en el versículo 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro se había descuidado en un área de su vida, pero gracias a Dios, ahí estaba Pablo para traerle la liberación de esa mentira y de ese engaño en que había caído. Dios estaba usando a Pablo, un seguidor de él. Mire, quizás en algunas ocasiones ni siquiera nos hemos dado cuenta de que estamos mostrando realmente el cobre. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que realmente ni siquiera nos hemos dado cuenta que un estilo de vida, de mi vida, está dañando a otros y no me he dado cuenta de ello. No estoy marcando una diferencia. Y aquí Pedro estaba ocurriéndole esto, estaba teniendo dos tipos o formas de ser. Uno con los que eran judíos y otros con los que no eran judíos, y esto estaba trayendo problemas a la congregación, a la iglesia, hasta que Pablo le reprende, le resiste cara a cara. ¿Por qué? Porque dice él, era de condenar, era de señalarle, era de marcarle. Y como le estaba diciendo, quizás en algunas ocasiones ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que ya estoy aullando. ¿Cómo aullando? Sí, usted conoce ese dicho, ¿verdad? El que con lobos anda, aullar aprende. Ahora, andar con lobos, con personas no creyentes, no cristianas, no es malo andar con ellos. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que no es malo andar con ellos. Pero sí es malo que ellos influyan sobre nosotros. Quiero leerle la Escritura donde nos dice que es normal que andemos con las personas que no sean cristianas. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 9, y Pablo escribe esta misma escritura, nos la da a conocer. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Mire lo que nos está diciendo Dios a través de Pablo en esta carta. Que está bien que nos juntemos con toda persona que tenga todo este tipo de deficiencias o prácticas. Esta nos está hablando de ladrones, de avaros, de fornicarios, nos está hablando de idólatras, bueno, de maldicientes. Y bueno, tenemos que convivir con ellos. Y digo convivir porque tenemos que trabajar, son compañeros de trabajo o son compañeros de eso. O nos encontramos en donde quieran, nos encontramos este tipo de personas que aunque digan que son cristianos, no lo son. Por lo menos su forma de vivir no lo demuestra. Pero lo que sí Pablo nos está diciendo, no se junten con ninguno que diciendo ser hermano, dice aquí la Escritura, o con ninguno que diga que es cristiano y es fornicario, o es idólatra, o es avaro, o maldiciente. Nos dice, con ellos no se junten en realidad. El problema es que, mire, cuando nosotros nos juntamos con aquellos que dicen que son cristianos y no lo son,
A veces permitimos que ellos tengan mucha influencia para nosotros y nosotros no tenemos influencia para ellos porque nos quedamos callados. No les hablamos de la gracia, de la misericordia, de la ternura de Dios, el peligro que están corriendo. Y en ocasiones solamente necesitamos una reprensión ligera para aquellas personas que sí son cristianos, ¿verdad? Pero que han descuidado ciertas áreas de su vida. En este caso, vimos el ejemplo de Pablo y Pedro, ¿verdad? Usted conoce la vida de Pedro, pero había descuidado una pequeña área. Y la reprensión que Pablo hace cara a cara, no ocultamente, cara a cara, llama a Pablo y le dice: Pablo, tu estilo de vida en esta área no es la adecuada, no es la correcta. Pedro corrigió su conducta. Y a veces necesitamos la reprensión o la llamada de atención de alguien para que nos saque de ese estado, ¿no? Para que nos saque de ahí, de esa situación. Lo malo es que decimos que somos cristianos. Y además hasta en una iglesia cristiana nos congregamos, pero nuestro estilo de vida es semejante a los que no son cristianos. No hay diferencia. Este es el problema tremendo. Miren, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1, encontramos aquí un ejemplo claro de ello. Está hablando Pablo a la iglesia de Corintios. De cierto, se oye que hay entre ustedes fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire, en el tiempo de esta exhortación, los que no eran cristianos no hacían esto que estaba haciendo este joven que decía ser cristiano. Y se congregaba a la iglesia cristiana de Corintio. Pero tenías a la mujer de su padre, la tenía como mujer él. Estaba en fornicación y ella estaba en un adulterio tremendo. Y ahí estaba, no había diferencia. Si estuviera fuera, si no dijera que es cristiano, bueno, no habría ningún problema en lo absoluto para el resto de los demás cristianos. Pero entonces Pablo tuvo que aplicar allí algo. Y lo encontramos en el versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Dios guió a Pablo para que buscara la mejor respuesta a esa situación. Y esta fue verdaderamente una dirección dada por Dios a Pablo para la iglesia de Corintio. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Lo excomulgó. Es decir, lo echó fuera de la congregación. ¿Para qué? Encontramos la razón. Dos cosas encontramos. Uno, destrucción de la carne. La otra, para que lograra salvarse de la condenación eterna. Permítame un tiempo, por favor. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Continuamos, gracias. Lo que Pablo estaba haciendo es lo que muchos médicos hacen hoy en nuestros días. Cuando ellos ven que una parte o un miembro del cuerpo de la persona está totalmente canceroso, pues procuran precisamente hacer eso, ¿no? Quitar el cáncer, extraerlo, sacarlo, quitarlo. ¿Para qué razón? ¿Por qué razón? Precisamente para que no siga contaminando el cuerpo. Esto pasó con Ananías y Zafira, esa pareja que quiso engañar al Espíritu Santo, cuando vinieron ante Pedro y determinaron ponerse de acuerdo y decir que habían vendido la casa, la herencia en tanto, en la cual iban a entregar allí a la asociación para cubrir las necesidades de los demás. Pero ellos estaban mintiendo al Espíritu Santo y vino la muerte sobre sus vidas. Si esto no hubiera ocurrido en un principio, déjeme decirle que esto fuera tan común y corriente dentro de la iglesia cristiana. Y creo que ya lo es. Una gran cantidad de personas miente tras mentir, mentira tras mentira. Podemos encontrar que las personas
lo realizan con tanta facilidad. Entonces esto fue lo que hizo Pablo también. Estaba quitando la protección que la iglesia da a cada uno de sus miembros. ¿Para qué? Para que fuera maltratado, para que Satanás pudiera golpearlo, para que Satanás pudiera, volverlo a la cordura. Mire, andar en esa situación de fornicación, por lo menos lo que iba a recibir era un SIDA, ¿no? Y eso le iba a ayudar a entender las cosas. Ahora, ¿le ayudó? Sí le entendió. Nosotros podemos darnos cuenta por medio de la Escritura que le ayudó. Pasó un periodo de tiempo y él regresó a la comunión, corrigió todo lo que debería de haber sido corregido. El problema hoy en día que muchos de los que decimos que somos cristianos quizás no conozcamos, déjeme decir, no conozcamos lo que realmente las Escrituras nos dicen. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19 nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice así este versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Está hablando del cuerpo. El cuerpo de las personas que decimos cristianos es o no es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Aunque como nos dice aquí Pablo, ¿verdad? Algunos ignoran algunos esta situación. Pero la Biblia nos lo dice en diferentes partes. Voy a 1 Corintios, el capítulo es el 3, el versículo es el 16. Y vuelve a hacer la pregunta Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Pero mire, observe el versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto es lo que estaba pasándole a este joven fornicario ahí en la iglesia de Corintios. Pablo está enseñando con respecto de esta situación. Debe de haber una diferencia realmente, ¿sí? Tenemos que entender que el cuerpo de las personas que decimos que somos cristianos le pertenece a Dios y Dios celosamente va a hacer reclamo de este cuerpo. No debe de ser únicamente, debe de ser únicamente para uso exclusivo de Dios. Como una ambulancia de Cruz Roja o de cualquier hospital, es uso exclusivo para trasladar enfermos, no es para hacer mudanzas o cualquier otro tipo de trabajo, de tarea. El templo, el cuerpo de la persona es exclusivo para que ahí habita el Espíritu Santo y no para que habite un espíritu de mentira, un espíritu de robo o cualquier otro. Voy a ir a Gálatas. Venga, acompáñenme a Gálatas porque posiblemente el tiempo no me alcance para extenderme todavía más. Pero en Gálatas capítulo 5, el versículo 19 nos habla de las diferencias que deben de estar bien marcadas en nuestra vida. Mire, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Aquí encontramos una grande lista de las diferencias que debe de haber entre un cuadro y otro. Entre las personas que decimos que somos cristianas, que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que nació a través de la Virgen María, ahí se encarnó, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, resucitado, está en el cielo. Bueno, los que decimos y lo que creemos estas son las diferencias, tienen que estar bien marcadas entre un cuadro de aquellos que no lo son y nosotros que decimos que sí lo somos. Entonces podemos usar nosotros o un tache o palomear lo que ya no está en nuestras vidas, que los demás pueden ver claramente bien marcado. Adulterio, ya no hay adulterio, tache, gloria a Dios. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Qué de esto hay todavía en nuestra vida? Tenemos que ir tachándolas. Tenemos que ir quitándolas de nuestra vida.
para que los demás vean la diferencia. Y si en realidad no hay diferencias entre nosotros, los que decimos que somos cristianos y los que no lo son, déjeme decirle, lo único que traemos es un disfraz de un falso apóstol, un disfraz de un falso profeta, un disfraz de un falso Cristo, es lo que traemos solamente. La Escritura nos dice que no nos engañemos. Este mismo libro, el libro de Gálatas, dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Sabe qué? Nos dice la Escritura que porque los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Los que practiquemos tales cosas no van a heredar el reino de Dios, dice el Señor. ¿Qué cosas? Las que acabo de enumerar y están aquí en la Escritura. Entonces no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, porque lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Lo mismo acontece con usted y con cualquier persona en el mundo. De ahí la exhortación de Dios que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien las reprendamos. Dios nos ha llamado para que seamos luz. ¿En dónde? Allí donde hay oscuridad. Donde hay luz, la oscuridad se va. Yo puedo apagar los focos de este lugar donde estamos grabando y quedamos a oscuras. Pero en cuanto subo botones, mire, la oscuridad se va. Y Dios nos ha llamado para que seamos luz en la oscuridad. Y la oscuridad se va a ir. Donde usted y yo estemos, necesitamos dar la luz que viene del poder de Dios a través de su Espíritu Santo, el cual habita en nosotros, porque este cuerpo no es nuestro, sino de Dios. Dios le ama, Dios quiere bendecirle. Si usted ha dicho que es cristiano y nunca ha reconocido a Jesucristo como su Señor, recíbale como su Señor y su Salvador. Pídale que le perdone sus pecados. Él le va a perdonar todos sus pecados, lo va a limpiar y le va a dar poder para que siga apartándose de todas esas cosas que nos dañan, para que vean las diferencias de nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares, para que vean que Jesús está vivo en nosotros. Muchas gracias por estar en este tiempo aquí escuchándonos. Yo le doy gracias a Dios y le recuerdo, Dios le ama, así como usted es, pero quiere ayudarnos a cambiar, para que brillemos, para que demos luz. Él está dispuesto. Ahora nosotros tenemos que sacrificar que todas aquellas cosas que no agradan a Dios, y Él nos va a ayudar para ello. Gracias, su servidor Cés Gutiérrez Maldonado. Hasta la próxima. Yo quiero ser un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu